Dios le bendiga a todos mis hermanos en este día que es el día del Señor, pues nos lleva a nosotros a buscar al Señor. Y en verdad estamos muy preocupados con este asunto de la pandemia del coronavirus. Nosotros hemos tenido una nueva experiencia porque ahora tenemos que predicar a través de los medios. Y vemos que Dios tiene sus propósitos. Al principio, cuando Dios quiso que el Evangelio fuese predicado en todo lugar, emprendió la persecución en Jerusalén. Y todos los hermanos de Jerusalén tuvieron que salir huyendo. Y así, de esa manera, Dios utilizó esa herramienta para que el Evangelio fuera difundido por todas las regiones en ese tiempo conocido. Yo me pongo a analizar lo que está sucediendo ahora y parece que es como el mismo patrón que Dios está usando nuevamente, porque nosotros realmente, muchos hermanos se congregan en el templo y no les predican a las personas que están allá afuera, que tanto necesitan al Señor. Ahora Dios ha hecho que nos quedemos en nuestros hogares. Y en nuestros hogares ahora está nuestro tío, nuestra tía, nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestro padre, nuestra madre. Y Dios los ha puesto a todos a ellos en ese lugar para que nosotros podamos enseñarles de las cosas de Dios. Ahora mismo hay un gran temor en la población porque con esta plaga o el asunto de este virus, muchas personas tienen gran temor porque la verdad es que el que se descuida puede hasta morir. Entonces, esto nos ha llevado a reflexionar sobre los hermanos que van a predicar en sus casas. Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros muchos años en el templo y hemos enseñado la palabra de Dios. Hemos enseñado de cómo guardarnos, de cómo tener un testimonio limpio, de cómo orar, cómo predicar, cómo enseñar. Y ahora, pues es el tiempo que nos toca a nosotros utilizar esas herramientas que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros vemos que para nosotros efectuar ese trabajo en nuestros hogares, debe haber un testimonio limpio. Más habla nuestro testimonio de las muchas palabras que usted pueda hablar. Por lo tanto, para nosotros poder hablar de la palabra de Dios como debe ser, primero usted debe de sanar su corazón. Y es importante que usted sane su corazón, que en su hogar no haya nada que pueda servir de obstáculo para que la palabra de Dios pueda ser predicada y pueda fluir en sus hogares. Vamos a abrir las escrituras en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 14 y 15. La escritura nos habla y dice allí claramente: mas
si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y el 14, perdón, dice que porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Nosotros, es clara la palabra del Señor cuando nos dice a nosotros que nosotros debemos perdonar, ¿verdad?, a los hombres sus ofensas. Porque al perdonarlas también el Señor nos va a perdonar a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, pues Dios tampoco nos las va a perdonar a nosotros. Y usted me dirá, pero ¿cómo es eso? Si nosotros nos podemos ver el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, en la condición en que nosotros estábamos, en delitos y en pecados, y mostró su inmenso amor, pues por esa razón Dios nos exige a nosotros que también debemos perdonar a los que nos ofenden. Entonces, cuando usted medita en estas cosas, nosotros regularmente nos acordamos del mal que nos hicieron a nosotros. Y en base a ese mal crecen raíces que en nuestros corazones no queremos perdonar. Son raíces de amargura. Y realmente, cuando uno se pone a meditar en las personas o lo que nos hicieron, yo me pongo a preguntar y digo, ¿quién habrá que no habrá ofendido a otro? Y el diablo, que es muy sutil, nada más enmarca lo malo que nos hicieron. Pero no nos podemos a meditar todo lo bueno que nos hicieron. Y es allí las cosas que tenemos que pensar. Nosotros, para poder en una manera perdonar, le debemos dar gracias a Dios por el bien que esta gente nos hicieron. Porque póngase a pensar y a acordarse de todas las cosas maravillosas que hicieron por nosotros. Y nosotros, por una cosa, pues hemos negado, inclusive nos hemos apartado, hemos sufrido, porque estas cosas quedan en nuestros corazones. Pero Dios, en su misericordia, quiere que tú borres todas esas raíces de amargura. Cuando te pones a meditar en estas cosas y verdaderamente te acercas a Dios y reconoces, porque hay que reconocer lo bueno que hicieron por nosotros, entonces usted puede decir, te perdono. Y cuando usted en su corazón perdona, usted verá que habrá un gran gozo y una paz que entra en nuestros corazones. Es importantísimo que nosotros tengamos eso presente, porque yo no puedo predicar a otra persona, y menos en el círculo cero, que es nuestro hogar, nuestra familia, que son los que nos conocen, porque hay mucha gente allá afuera que llegan muchos hermanos que son una miel cuando están en el templo. Pero otra cosa es cuando están en el hogar. Y a veces da tristeza de escuchar hasta vecinos que dicen que no se convierten por hermanos, que realmente tienen un mal testimonio de los de afuera. Inclusive los mismos de la familia, que ven cómo el padre le grita a la madre, o el hijo le grita al padre, o tantas cosas que pasan en el hogar,
que se pierde el testimonio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hombres de Dios y mujeres de Dios que servimos al Señor. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y escudriñamos las Escrituras, ¿ve? Nos damos cuenta de lo delicado que es este asunto del testimonio. Yo estuve mirando la palabra y me maravillaba de lo que el Señor me decía. Por ejemplo, en el capítulo de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 21 al 23, dice: oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijera fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Eso lo está diciendo el Señor en su palabra. Esto no es un asunto que está inventando ningún hombre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y no solamente lo dice allí en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Nosotros podemos buscar otros versículos bíblicos que nos hablan sobre el mismo tema. Por ejemplo, en la epístola de Primera de Juan, en el capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de lo que dice el Señor. Y en el versículo 20 y 21, si lo buscamos rápidamente, dice la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén, hermanos. Esto es tremendo. La palabra de Dios nos habla. Y adicional dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no solamente, hay muchos otros versículos porque nos podemos extender un poquito más. En Primera de Juan, capítulo 3, 14, 15 y 16, la Escritura dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Amén, hermanos. Hermanos. Aleluya. Entonces, ¿en qué amamos a los hermanos? En que amamos a los hermanos, perdón. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. Aleluya. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire, todo circunda en el amor que Dios ha implantado en nuestros corazones. Por eso debemos tener mucho cuidado de que en nosotros se manifieste el amor de Dios.
La palabra de Dios también nos habla en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y lo más importante que quiero aquí enfatizar, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en estas cosas sirve, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, en nosotros debe manifestarse la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y es menester que una persona que vaya a predicar, las personas lo vean como un ejemplo y pueda enseñar las Escrituras para que todos esos familiares que están alrededor nuestro puedan recibir la palabra de Dios. Todos los días o todo el tiempo que puedan hacer un culto familiar, es importante que se predique la palabra. La palabra es la que transforma los corazones. No hay otra cosa. Se puede cantar mucho, se puede decir muchas cosas, pero la palabra tiene su lugar. Y ese lugar nosotros se lo tenemos que dar en cada momento de estos cultos. Por eso, amados, siempre le quiero y enfatizo en que debemos perdonar para ser libres y poder predicar la palabra en el Espíritu. Sabemos que aquellos que se guardan y tienen un testimonio limpio, usted verá que las personas lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios respalda a aquellos hombres y mujeres que se guardan para Él, que son piedras vivas, que pertenecen a la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia no estamos en el templo, pero la iglesia está aquí donde estamos hablando ahora. Cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada anciano pertenece a la iglesia de Jesucristo. Y Dios nos coloca en cada sitio, en cada lugar, para que nosotros le sirvamos a Él. Ahora lo podemos hacer en nuestros hogares. Y yo quiero decirle a los hermanos que el Espíritu Santo es el que nos ministra, el que nos guía, el que nos bendice, el que nos muestra y nos enseña todas las cosas que hemos aprendido en el templo. Nos reunimos en el templo, allí nos perfeccionamos a través de los ministerios que Dios ha establecido, y ahora hay una labor dirigida por el Espíritu Santo en cada hogar. Por eso quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios los siga utilizando y los use con poder. En este tiempo Dios va a hacer maravillas. Lo hemos estado diciendo, informando. Le damos gracias a Dios que en el templo donde hemos estado se ha enseñado la sana doctrina, se ha enseñado el amor de Dios, y lo más importante es estar bajo la cubierta del Espíritu Santo que nos guía. Le damos gracias al Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, en este momento me acerco a ti y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que aunque no estamos en el templo,
pero usted nos ha permitido llegar por medio de esta red social a cada uno de ellos para que sirvan como predicadores en sus hogares. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada hogar, que te manifiestes con poder, porque ellos pueden orar para que reciban a Cristo sus familiares. Y no tan solo para lo que lo reciban, sino para que sean sanados, para que sean liberados. Aleluya. Y usted lleve a cabo, Santo, lo que usted ha dicho en su palabra. Padre, en tus manos depositamos a cada hermano, cada hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga, amados.